Y hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Atayu Lusoyi, como siempre, me emociona tenerlos aquí para compartir una nueva actualización sobre algo que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente en las redes sociales y medios de comunicación. Este 14 de febrero, día de San Valentín, durante una entrevista, se me preguntó sobre mi relación con mi excompañera de la exitosa serie turca Anferiakoydum, Asal Kaya. En un momento inesperado, me salió una respuesta que dejó a todos sorprendidos. Dije, no celebro San Valentín con Asal, ella es mi esposa. Ahora, muchos de ustedes están probablemente pensando, ¿qué querría decir con esto? ¿Fue una broma, una referencia a una vieja amistad, o hay algo más profundo detrás de esas palabras? La verdad es que, al igual que ustedes, muchos se quedaron confundidos, y las redes sociales estallaron con comentarios y teorías sobre lo que realmente quise decir. En este video, voy a explicarles un poco más sobre mi relación con Asal, lo que realmente intentaba comunicar y cómo lo interpretaron los fanáticos. Así que si estás interesado en descubrir más sobre este tema, sigue viendo el video y no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle un buen like. Vamos allá. Para entender el contexto de lo que sucedió, es importante recordar que Anferiakoydum no solo fue una serie de gran éxito en Turquía, sino que también nos permitió a Asal y a mí conectarnos de una manera especial como actores. Cuando comenzamos a trabajar juntos en este proyecto en 2011, no sabíamos que íbamos a crear una historia que cautivaría a millones de personas en todo el mundo. En la serie, interpretábamos a Emir Sarrafolu y Feriha Yılmaz, dos personajes cuya relación estuvo llena de altibajos, drama, pasión y amor. La química que teníamos en pantalla fue algo que no pasó desapercibido para los fans, quienes comenzaron a especular rápidamente sobre nuestra relación fuera del set. A lo largo de los años, esta conexión que compartimos en pantalla se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales y medios de comunicación. Muchos se preguntaban si existía una relación romántica entre nosotros o si solo se trataba de una amistad cercana, como cualquier otra relación entre compañeros de trabajo. Lo que mucha gente no sabe es que, a pesar de que nunca confirmamos una relación sentimental fuera de la pantalla, siempre tuvimos una gran complicidad y respeto mutuo, que se refleja en el trabajo que realizamos juntos. Volviendo al tema de la entrevista, mi comentario acerca de Asal dejó claro que, para mí, la relación que compartimos es especial, pero no en el sentido que muchos podrían haber interpretado. Es posible que algunos de ustedes se hayan sorprendido al escuchar esas palabras, porque en muchos sentidos podría parecer que estoy sugiriendo algo más allá de la amistad. Sin embargo, mi intención nunca fue hacer una declaración polémica ni crear rumores. En realidad, lo que quise transmitir fue que Asal sigue siendo una persona importante en mi vida, como lo fue durante toda nuestra colaboración en la serie. La expresión ella es mi esposa no debe ser tomada de manera literal. Lo que quería decir es que el vínculo que creamos como compañeros de trabajo sigue siendo fuerte y significativo. No es raro que los actores que han trabajado juntos durante largos periodos de tiempo desarrollen una amistad profunda y duradera. En nuestro caso, esa amistad ha perdurado más allá de las cámaras y los años que han pasado desde que terminamos de grabar Anferiakoydum. Las redes sociales se inundaron de comentarios tras mi entrevista. Los seguidores de Anferiakoydum se sintieron nostálgicos al escucharme hablar de Asal de esa manera. Muchos de ellos recordaron cómo se sintieron al vernos en la pantalla, y cómo la historia de amor entre Emir y Feriha les tocó el corazón. Las reacciones fueron mixtas. Algunos vieron mi comentario como una forma tierna de expresar el afecto que siento por Asal, mientras que otros interpretaron mis palabras como una insinuación de que podría haber algo más entre nosotros. Aunque en realidad no es así. Una parte importante de los comentarios hablaba sobre la felicidad de Asal, quien está casada con Ali Atei desde 2019 y tienen un hijo juntos. Esto llevó a algunos usuarios a recordar que mi relación con Asal siempre ha sido estrictamente profesional y que, al final del día, ella tiene su propia familia.
A pesar de eso, muchos fans no pueden evitar asociar nuestros nombres debido al impacto que tuvo nuestra relación en la pantalla, y eso, de alguna manera, nos mantiene conectados en la mente de la audiencia. Quiero aprovechar este momento para recordarles lo increíblemente talentosa que es Azal Kaya. Durante todos estos años, no solo he tenido el privilegio de trabajar con ella, sino también de admirar su crecimiento profesional. Azal ha sido parte de una serie de proyectos que han sido aclamados por el público y la crítica, como Bici Mi Calle, y ha demostrado ser una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. A pesar de que nuestras carreras han tomado caminos diferentes desde nuestra última colaboración, siempre he sentido orgullo de ver lo lejos que ha llegado. Su vida personal, como ya mencioné, es muy distinta a la mía, y ella tiene su propia familia, lo cual respeto profundamente. Si bien los fanáticos a menudo nos vinculan por nuestra relación en la serie, es importante recordar que ambos hemos seguido adelante con nuestras vidas y estamos concentrados en nuestros proyectos y en nuestras familias. A pesar de que las redes sociales han hablado mucho sobre mi relación con Azal, quiero que todos sepan que, en términos profesionales, mi carrera sigue avanzando. He estado trabajando en proyectos que me han permitido explorar nuevas facetas como actor. En los últimos años, he tenido la oportunidad de trabajar en producciones internacionales, como El Protector, una serie de Netflix que no solo ha sido exitosa en Turquía, sino que ha alcanzado a una audiencia global. Además, recientemente participé en Yeşilçam, una serie que también ha sido muy bien recibida por los críticos y el público. Mi objetivo, como siempre, es seguir desafiándome a mí mismo y ofrecer proyectos de calidad que me permitan conectar con los seguidores de la televisión y el cine. La industria del entretenimiento es un lugar de constantes cambios y oportunidades, y estoy emocionado por lo que el futuro tiene preparado para mí. Después de mi entrevista y de la gran cantidad de comentarios que recibí, muchos se han preguntado si existe la posibilidad de que Azal y yo volvamos a trabajar juntos en el futuro. La verdad es que, aunque es una pregunta interesante y que muchos fans han planteado durante años, no puedo confirmar si esto sucederá. El mundo del entretenimiento es impredecible y nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Sin embargo, lo que es seguro es que, si algún día surge la oportunidad de trabajar con Azal nuevamente, sería un placer hacerlo. La conexión que tenemos en pantalla es algo que nunca perderemos. En conclusión, mi comentario sobre Azal fue una forma de mostrarles a todos lo importante que es ella para mí. A veces, los comentarios espontáneos pueden ser malinterpretados, pero lo que quiero que todos recuerden es que mi relación con Azal siempre ha sido una relación de respeto mutuo y amistad, y que, aunque nuestras vidas hayan tomado diferentes rumbos, siempre estaremos conectados por el trabajo que hicimos juntos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que mi comentario fue solo una broma o hay algo más detrás de ello? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Recuerden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y darle like a este video para que podamos seguir compartiendo más noticias y actualizaciones con todos ustedes. Hasta el próximo video, un abrazo a todos y no olviden seguir apoyando el contenido.